Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo, el tercero ya, en este hilo de temas que estamos tocando en IPS Podcast. Este nuevo formato en el cual estamos mostrando cada uno de los aspectos de la vida institucional del Instituto de Previsión Social. Y hoy un tema que realmente concita el interés y siempre toda la ciudadanía, sobre todo el grupo trabajador, está atento a lo que va sucediendo, porque es lo que anhela al final de sus últimos días laborales. Pero aparte de eso, vamos a hablar en un contexto más amplio. ¿A qué me refiero? A la seguridad social y la seguridad social como derecho humano y al IPS como gestor de esa seguridad social en el Paraguay. A veces cuando hablamos de seguridad social pensamos simplemente que es IPS y salud. Sin embargo, tiene muchas más otras aristas o más ángulos que tomar y ver, y mucho más beneficios por sobre todas las cosas, no solamente el aspecto médico. Y para eso hoy ya nos acompaña la abogada Vanessa Cubas, quien es también docente y es la gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte aquí en la Gerencia de Prestaciones Económicas y para hablar de un tema apasionante para mí, no solo como funcionaria de hace casi 20 años, estoy por cumplir 20 años en la institución, sino también como docente de la Facultad de Derecho 1 de Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Es un tema muy importante que tratarlo. Y bueno, aquí muy feliz de recibirte y a través de este podcast llegar también a muchas personas que tienen el derecho de la seguridad social y nosotros la obligación como una de las cajas gestoras de promover una cultura previsional en el Paraguay. En el Paraguay no existe la cultura de aportar, de asegurarse, no conocemos lo que es la seguridad social. Entonces el IPS como una de las instituciones más importantes de seguro social del Paraguay tiene también el rol de promover y desarrollar esa cultura previsional en el Paraguay. Así que feliz de estar contigo. Muchas gracias, Vanessa. Y sí, realmente, y vamos a comenzar con esto que tiene que ver, ¿qué es la seguridad social? Muy bien, la seguridad social, más que un conjunto de medidas gubernamentales, se afianzó en el siglo XX como un derecho humano fundamental. Fue reconocido por los instrumentos y tratados internacionales más importantes a nivel global de derechos humanos, de reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales, y hoy está considerado como un derecho humano fundamental. ¿Qué quiere decir que la seguridad social es un derecho humano fundamental? Quiere decir que el Estado es el responsable de garantizar que ese derecho se haga realidad en todos los habitantes del país. Es decir, no solamente como una protección al trabajador dependiente y su familia, sino a toda la población, a todos los miembros de la sociedad. Entonces, entendiendo que es un derecho humano que el Estado tiene que garantizar para todas las personas, hacemos una interpretación mucho más abarcativa y todos los que pueden estar viendo este programa tienen que entender que ese derecho humano les es inherente por el solo hecho de ser personas, por el solo hecho de ser seres humanos. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que abordar todo lo que hace el IPS y todo lo que hace también el Estado desde las políticas de protección social. Estamos hablando de la importancia de la seguridad social en el país con la doctora Vanessa Cubas con respecto a todo lo que implica esto. Y el IPS, ¿cuál es su rol como caja del seguro social en nuestro país? Porque también hay que preguntar al mismo si hay otras cajas aparte del IPS. El Instituto de Previsión Social juega un rol fundamental en la protección social en el Paraguay, porque es la principal caja gestora de seguro social.
Actualmente estamos cubriendo al poco más de 45% de nuestra población objetiva. ¿Cuál es la protección que el IPS le provee a esa población? Protección de salud, es decir, una protección de corto plazo que implica protegerles cuando tienen alguna enfermedad, cuando están las mujeres en estado de gravidez o maternidad, un accidente de trabajo, algún reposo que tengan que realizar por un problema de salud, y también las prestaciones o protección de largo plazo, que son las jubilaciones y pensiones, que buscan ¿qué? Garantizar o proteger cuando una persona deja la vida laboral activa y pasa a la vida laboral pasiva, es decir, por el avance, digamos, de la vida, de la edad, entonces deja de trabajar y continúa su vida en otra etapa, y también tiene que ser protegida en ese momento. Ya no tiene un ingreso como salario, pero la Seguridad Social entonces le provee de un ingreso mensual, que es lo que garantiza una vejez digna, un ingreso y una protección, no solo de su salud, que la sigue teniendo, sino también un ingreso económico como una pensión o una jubilación. Entonces, podemos decir que el IPS juega un papel realmente, es actor fundamental de una política de seguridad social en el país. Así mismo, Roberto. El Instituto de Previsión Social se convierte de esa manera en el principal estandarte de protección y de cumplimiento de esas obligaciones y de esos compromisos, no solamente normativos nacionales desde la Constitución Nacional y las leyes, sino también de los tratados y convenios internacionales que exigen que el Estado paraguayo proteja a su población. Y el IPS entonces en ese escenario cumple un rol fundamental, y estamos todos llamados a hacer que la gestión del IPS sea eficiente, sea efectiva y entregue de manera oportuna y eficiente a todos los asegurados esas prestaciones que está esperando y que nosotros nos vemos obligados a cumplir para proveer y hacer realidad ese derecho humano fundamental de la seguridad social. Y dentro de todo eso que estamos hablando del IPS en general, ¿cuál es el rol de la Gerencia de Prestaciones Económicas? Bueno, el rol de la Gerencia de Prestaciones Económicas también es muy importante, sobre todo teniendo en consideración la misión y la visión institucional. La visión, el por qué existe el Instituto de Previsión Social es para proteger en su salud a la población asegurada y también para ofrecerle prestaciones económicas de manera oportuna y eficiente. En ese ámbito somos la Gerencia de Salud y la Gerencia de Prestaciones Económicas las gerencias misionales, y todas las otras dependencias de la institución colaboran para que nosotras, estas dos gerencias, podamos cumplir con ese rol institucional. En ese enfoque, la Gerencia de Prestaciones Económicas tiene que gestionar y administrar la concesión de los beneficios de corto y de largo plazo, controlando que esos beneficios sean otorgados, concedidos, respetando el marco legal vigente, sobre todo considerando el esfuerzo contributivo que hizo cada persona para acceder a ese beneficio. Es decir, nosotros tenemos que cuidar que el beneficio que se le va a conceder responda al esfuerzo y el aporte que hizo cada persona a lo largo de su vida laboral activa. Por un lado, también gestiona, administra todo lo que se relaciona con el riesgo laboral, es decir, los accidentes, las enfermedades que puedan afectarle a un o una trabajadora y también a su grupo familiar protegido, tienen que ser objeto de una protección, y eso se realiza a través del pago de subsidios, que también es gestionado dentro de la Dirección de Riesgo Laboral y Subsidios, que depende de la Gerencia de Prestaciones Económicas. Y también otro eje muy importante de trabajo aquí en la gerencia es acompañar el análisis financiero y actuarial de la institución. No es un secreto que las finanzas institucionales están
con dificultades graves, serias. Es importante hablar de eso. Cierto que muchos temas urgentes hacen que eso pase de repente a un segundo plano, pero es precisamente uno de los roles de la Gerencia de Prestaciones Económicas acompañar ese análisis y velar sobre todo porque los aportes que hacen todos los trabajadores hoy tienen que estar disponibles para cuando ellos en unos años accedan o reúnan los requisitos para acceder a las prestaciones de largo plazo, es decir, jubilaciones y pensiones. ¿Cómo la gerencia va a hacer posible que se paguen esas prestaciones a largo plazo? Si solamente velando hoy porque esos recursos estén disponibles, porque se recupere el equilibrio financiero de la institución, porque los gastos y egresos que tenemos hoy sean racionales, sean concedidos en el marco de las leyes y de esa manera garantizar que en el mediano o largo plazo esos fondos, esos recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones estén disponibles y sean suficientes para que nosotros podamos cumplir con quienes hoy están aportando al sistema. Entonces ese es otro rol muy importante que esta gerencia tomó como uno de sus roles y lo hacemos a través del análisis del marco legal. Nosotros tenemos que evaluar no solamente las normas que ya están vigentes desde hace décadas en la Carta Orgánica, sino también tenemos que acompañar los cambios legislativos, normativos que se presentan a través de la aprobación de leyes nuevas, de los proyectos de leyes que van entrando también en el Congreso como una iniciativa de nuestros representantes que bien buscan proteger a una población, pero que a veces de manera indirecta pueden afectar a las finanzas, ya sea a mediano plazo o a largo plazo de la institución. Entonces, hacemos el análisis normativo, tenemos que acompañar los cambios demográficos, es decir, analizar toda esa coyuntura que se presenta hoy, pero que puede tener efectos a mediano y largo plazo. O sea que aquí podemos notar también que hay un trabajo complementado entre lo que es salud y lo que es jubilaciones, alimentado, como quien dice, por aporte obrero patronal. Por ahí entran los recursos y van a estas dos patas principales que tiene el instituto. Exactamente. Nosotros tenemos que velar porque los ingresos que entran a través de la Dirección de Aporte Obrero Patronal de la Gerencia Financiera Administrativa sean suficientes. Hoy también tenemos que velar porque en el modelo de seguro social que tiene el IPS, que es de capitalización colectiva con un fondo de reserva, se sostiene sobre una solidaridad. Y uno de los aspectos de esa solidaridad es la solidaridad intergeneracional. ¿Qué requiere la solidaridad intergeneracional? Que quienes aportamos hoy tengamos los recursos para cuando reunamos los requisitos para jubilar. Nosotros hoy estamos financiando las jubilaciones de quienes ya están jubilados, pero también quienes estamos aportando hoy merecemos acceder a esos beneficios de largo plazo, y eso solamente va a ser posible si quienes estamos al frente de la institución hoy cuidamos esos recursos, hacemos los cambios que tenemos que hacer ante las circunstancias demográficas, económicas del mercado laboral que han variado desde que se creó el Instituto de Previsión Social a hoy. Ese análisis no se hace en la gerencia de salud, ese análisis no se hace en la gerencia financiera, ese análisis no se hace en la gerencia de abastecimiento, ese análisis lo hacemos aquí dentro de la gerencia de prestaciones económicas. Considero que es uno de los roles fundamentales que tenemos de realizar ese estudio acompañando estos cambios que tiene la sociedad propia. No es un evento aislado del Paraguay, eso se ve, se ha visto en todos los países del mundo, y esos cambios en la sociedad tienen que ser acompañados por los sistemas de seguro, por los sistemas de seguridad social, porque de lo contrario
sucede que se quedan estáticos en el tiempo y sin embargo esos cambios sociales, demográficos, económicos, exceden, digamos, la realidad que está aprisionada en ese análisis estático de las instituciones, y entonces esa realidad le afecta a la institución. Nosotros, ¿qué hacemos? Analizamos, evaluamos esos cambios normativos, económicos, sociales, y proponemos a nuestros superiores los cambios y las reformas que se tienen que hacer, tanto administrativas como financieras, como legales, para poder recuperar el equilibrio financiero, garantizar la solvencia actuarial o sostenibilidad actuarial en el tiempo, y sobre todo la sobrevivencia y fortalecimiento de esta institución que es tan importante. Estamos con Vanessa Cubas, gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social, hablando de seguridad social y del IPS como gestor de este derecho humano. Un tema que realmente en los últimos tiempos en muchos países de América Latina es un tema coyuntural y sobre todo, un tema fundamental y sobre todo que está muy en boga, es el tema de la situación económica de cada país. Lo escuchamos al presidente de la Argentina, Milei, con esa frase ya que se hizo famosa: no hay plata. Cuando el presidente Jorge Brite se hizo cargo del Instituto de Previsión Social, encontró una realidad bastante fuerte, con muy pocos recursos financieros, y en base a eso está construyendo con medidas, con muchas cosas que se están desarrollando de tal forma a recuperar lo que se llama un poco el equilibrio institucional a nivel financiero. Y de eso, doctora, ¿cómo estamos? ¿Cómo se hace para ir construyendo eso? Bien, Roberto, es un tema difícil, ¿verdad?, de abordar y también de explicar, pero de la manera más sencilla posible. Recordemos que había mencionado que el modelo diseñado en nuestra Carta Orgánica de financiamiento del IPS es de capitalización colectiva con un fondo de reserva y beneficios definidos. ¿Eso qué significa? Si nosotros tenemos un fondo de reserva, necesariamente significa que tenemos que cargar, alimentar ese fondo de reserva, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? Mediante los ingresos mensuales que tiene la institución, que históricamente, década tras década, desde 1940 hasta el 2020, ingresaba un monto a través de la Dirección de Aporte Obrero Patronal. Se pagaban o cubrían todas las prestaciones, sobre todo las que hacen al ámbito de jubilaciones y pensiones, y existía un remanente o superávit que se depositaba en el fondo de reserva. Es decir, se recauda, se pagan todos los compromisos y el superávit o saldo se va ahorrando en ese fondo de reserva. ¿Para qué existe ese fondo de reserva? Para pagar las prestaciones en el mediano y largo plazo. Para quienes hoy están aportando o estamos aportando todos los que están viendo también, entonces nosotros vamos aportando hoy, todo lo que colaboramos se usa para pagar todos los gastos que hay en ese periodo de tiempo, y tiene que guardarse una parte para cuando yo, vos y todos los que estamos aportando cumplamos los requisitos, podamos jubilarnos. Bueno, ese fondo de reserva del Instituto de Previsión Social hoy tiene más de 1.460 millones de dólares y se acumuló como mediante ese ingreso, el pago de las obligaciones y el superávit guardamos. El superávit fuimos guardando. Así llegamos a esa cifra muy importante. ¿Qué sucedió en el año 2020? Que los ingresos ya no fueron suficientes para cubrir los egresos. Es decir, lo que entra ya no alcanza para pagar lo que tenemos que pagar, y por tanto no solamente dejamos de ahorrar o alimentar el fondo de reserva, sino que además empezamos a usar la renta de las reservas. Ese hecho, esa circunstancia se vio desde el año 2020,
Actuarialmente, ese momento estaba previsto, según los estudios que hicieron nuestros actuarios, recién para el 2038. Sin embargo, se adelantó en 18 años ese momento crítico. Todavía nos encontramos en ese momento crítico. ¿Por qué? ¿Por qué se dio eso? Porque disminuyeron los ingresos como efecto de la pandemia y además, simultáneamente, aumentamos los egresos. Pagamos más beneficios, elevamos el haber mínimo jubilatorio más allá del límite establecido en la ley, seguimos concediendo beneficios que no tienen una fuente de financiamiento. Entonces, ese aumento de los gastos y disminución de los ingresos nos llevó a ese momento crítico. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Ese es el desequilibrio financiero que me preguntabas. Ese desequilibrio financiero está directamente relacionado con la sostenibilidad actuarial. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos gastando la renta de la reserva, si no tomamos medidas correctivas, ya no nos van a alcanzar las rentas, vamos a tener que usar las reservas propiamente dichas. Entonces, el horizonte actuarial, es decir, la vida del IPS en el largo plazo se acorta cada vez más. ¿Por qué? Porque en términos sencillos estamos usando la renta de nuestro ahorro. Si no corregimos esa situación, las rentas del ahorro ya no van a alcanzar, vamos a tener que usar el ahorro. Y de allí pasan 15 o 20 años para que las reservas se agoten. Entonces, es fundamental, es esencial, es urgente recuperar el equilibrio financiero y con eso volver a tener una sostenibilidad actuarial, es decir, garantizar, alejar el agotamiento de ese fondo de reserva. Porque al final esto es casi parecido a la administración familiar también. En una familia, pero de repente hay gastos superfluos, hay gastos que son necesarios, qué sé yo, salud, educación, pero de repente inclusive aumentan los miembros de la familia y de repente los ingresos no son ya, se van desequilibrando y hay que tomar medidas, ¿no? Ajustes que son necesarios para que se pueda volver a ese equilibrio familiar. Es un poco lo que funciona en la administración diaria para entender un poco rápidamente. Así mismo. Es una lógica que se aplica en el bolsillo de una persona, de una familia, de una empresa. Y esto como una institución no escapa a esa lógica económica sencilla. Tenemos algunos indicadores y algunas variables, digamos, que son más complejas, pero la lógica es la misma. Si los ingresos bajaron, los egresos subieron, ya no nos alcanza para cubrir todas las obligaciones, tenemos que tomar medidas drásticas. La sostenibilidad actuarial no solamente tiene que ver con equilibrar los libros contables. Tiene que ver, sí, tenemos que tomar esas medidas financieras, tenemos que gastar mejor, tenemos que ver la fuente de financiamiento de los beneficios que estamos pagando, pero también tenemos que acompañar los cambios demográficos que tiene nuestro país. Hoy las familias tienen menos hijos que hace 10, 20, 30 años atrás. Esa es una realidad. Vivimos más años gracias al avance de la medicina, la tecnología. Sin embargo, ese avance de la medicina tuvo un aumento en sus costos porque tenemos más medicinas disponibles que alargan nuestra vida, que nos dan mayor calidad de vida, pero que son más costosas. Esos equipos de electromedicina que hoy permiten que se hagan intervenciones con una invasión mínima tienen su costo. Y todos esos cambios que se produjeron demográficos, en la medicina, en la esperanza de vida, en el mercado laboral, tienen que ser acompañados por la institución. Y ese análisis es el que hacemos aquí desde la Gerencia de Prestaciones Económicas. ¿Para qué? Para permitir, posibilitar y poner sobre la mesa de nuestras autoridades, no solamente institucionales, sino también nacionales. Nos hemos reunido con el presidente de la República, también él está en conocimiento de la situación que atraviesa la institución. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Nosotros como técnicos, como profesionales, como gestores y administradores de la operativa y de analizar esas circunstancias, recomendamos a nuestros superiores que tomen decisiones para poder reencauzar
las finanzas institucionales y acompañar esos cambios que presenta la sociedad, de tal manera que la institución también vaya evolucionando y en vez de debilitarse, se fortalezca, tome medidas legales, financieras, para poder fortalecerse ante esas circunstancias, porque de lo contrario vamos a enfrentar situaciones más críticas. Y no olvidemos que el Estado es el garante de la seguridad social. Entonces, como ha sucedido con otras cajas que enfrentaron dificultades o que inclusive, como la caja fiscal, están con dificultades actuales, ¿quién tiene que poner los recursos cuando el desequilibrio ya es muy crítico? El Estado. ¿Y el Estado de dónde obtiene recursos? Del bolsillo de los contribuyentes. Entonces, si hoy el Instituto de Previsión Social no hace los cambios, no hace las reformas que tiene que hacer para recuperar la sostenibilidad financiera, para extender el horizonte actuarial, la crisis va a suceder en algún momento, más temprano que tarde. ¿Y quiénes van a tener que pagar? Literalmente, los contribuyentes de todo el país, porque el Estado va a tener que auxiliarle a la institución. Nosotros no podemos dejar que eso suceda, no solamente como autoridades que estamos hoy en la institución, sino también como generación. Esa responsabilidad generacional no podemos dejarla sobre los hombros de nuestros hijos o de nuestros nietos. Hoy tenemos que tener la valentía de tomar esas decisiones, por más de que no sean muy populares a lo mejor, pero que garanticen que se recupere la sostenibilidad y la estabilidad financiera y actuarial en la institución y que le entreguemos a la próxima generación una institución fuerte, saludable, que tenga muchos años más de vida. Y una de las cosas que uno se da cuenta cuando habla con la doctora Vanessa Cubas es que ella destila seguridad social, normas, todo. Es una apasionada en el estudio de todo lo que significa seguridad social y por supuesto todo lo que implica el IPS. Y por eso le queremos preguntar ahora justamente los desafíos que se vienen a nivel institucional y qué tenemos que hacer para afrontarlos, doctora. Muy bien, el análisis de este tema es amplio, es complejo y las soluciones también. Sin embargo, algunos temas indiscutibles son la necesidad de ampliar nuestra cobertura. Decía que estamos alcanzando un poco más del 45% de la población objetivo. Eso indudablemente tiene que crecer al 100%. El Paraguay, en un ranking latinoamericano, solamente protege al 24% de su población. Ese es un número alarmante. Hay países, el promedio latinoamericano es del 60% de protección de la población por parte del Estado, y hay países que están arriba del 90%, como Uruguay, como Costa Rica, y nosotros somos el segundo país con más baja protección de la población en seguridad social. Es decir, el desafío indiscutible es crecer en la cobertura. Tenemos que alcanzar al 100% de nuestra población objetivo como institución. También tenemos que recuperar esa sostenibilidad o equilibrio financiero que nos permita alejar el horizonte de agotamiento de la reserva. También tenemos que trabajar en mejorar las prestaciones de salud. Indudablemente no estamos cumpliendo de manera efectiva y eficiente, tampoco oportuna, en la protección de salud que tenemos que darle a la población protegida, asegurada. Entonces debemos desarrollar un crecimiento de la infraestructura de salud que permita atenderle a toda la población que hoy está, que hablamos de más de 1.500.000 personas. Debo decir que ese crecimiento de infraestructura de establecimientos de salud de la institución no ha crecido en los últimos años, no se han hecho las inversiones necesarias, se hicieron gastos que no se tradujeron en inversiones. Encontramos equipos
entregados a la intemperie, encontramos hospitales que no estaban dotados ni de recursos materiales ni de recursos humanos para ofrecer el servicio de salud que tenemos que ofrecer y que se merecen nuestros asegurados. Entonces hoy trabajamos de manera planificada en el fortalecimiento de la red sanitaria del Instituto de Previsión Social. Eso es clave, entonces ampliar la cobertura, pero a la vez protegerle y ofrecerle mejores servicios de salud a toda nuestra población objetiva. Luego está el elemento financiero. Debemos recuperar ese equilibrio financiero, no solamente equilibrando los ingresos con los egresos, sino que tienen que ser suficientes para seguir alimentando el fondo de reserva, lo que requiere un superávit, y para eso es necesario, es imprescindible hacer cambios, hacer reformas y hacer modificaciones legales, porque así como estamos hoy, no lo vamos a lograr. Entonces esos cambios tienen que implicar atender ese cambio demográfico, esos cambios en la esperanza de vida. Tenemos que acompañar también el crecimiento de los gastos, no solamente en el ámbito de jubilaciones, pensiones, sino también los gastos de salud, porque cuando uno aporta al IPS está financiando no solamente su jubilación o su pensión, sino también está financiando la protección de salud. Y estos cambios normativos, estos cambios legales van a permitir que el IPS también se fortalezca, no solo en el fondo de jubilaciones y pensiones, sino también, sobre todo, en el fondo de enfermedad y maternidad, que es el que hoy está sufriendo las consecuencias de ese déficit, ¿verdad? Entonces, hacer esos cambios, uno de los que quisiera focalizar en este momento es extender el periodo de referencia para considerar el haber jubilatorio. ¿Qué es eso? Hoy, cuando vas a acceder al beneficio de la jubilación, reunidos todos los requisitos, se consideran los 3 últimos años de aporte que has realizado, en términos sencillos. Entonces, que se toman los 3 últimos años y en base a esos 3 últimos años se calcula el promedio de esos 3 años y con eso se te concede el 100% de tu haber jubilatorio. Esa es la tasa de reemplazo. Por decir un ejemplo, usted recibe en los 3 últimos años el sueldo mínimo, 2 millones y algo, usted se jubila con 2 millones y algo. Así mismo, así mismo. Ese término de referencia, ese periodo de tiempo que se considera para calcular la jubilación, se tiene que extender a 10 años. ¿Por qué? Primero, para acompañar los cambios legislativos que ya se han hecho en ese sentido. Desde el año 2011 hasta hoy se han aprobado varias normas que han incorporado colectivos al Instituto de Previsión Social, como los docentes privados, que tienen el periodo de 10 años como periodo de referencia para calcular sus jubilaciones. También esta ley que hace poco estuvo mucho en todos los medios y en discusiones de las microempresas, está previsto que el cálculo de sus jubilaciones sea en base a 10 años. También la caja de la ANDE, que tiene uno de los sindicatos más poderosos del país, que aglutina a sus trabajadores, han propiciado y han modificado el periodo de referencia en 10 años. Entonces nosotros creemos que extender ese periodo de 3 años a 10 años no solamente colabora en el establecimiento de normas y condiciones iguales para todos, sino que también acompaña las modificaciones legales que ya se han hecho en otros grupos y en otras instituciones y que están justificadas porque reflejan de una mejor manera el esfuerzo contributivo de una persona. No es lo mismo considerar cuánto aportaste en los últimos 3 años que considerar cuánto aportaste realmente o en los 25 años que tuviste que aportar o en los 10 últimos años por lo menos. Eso refleja de una mejor manera el esfuerzo de contribuir que hizo cada persona y también protege al sistema de aquellas personas que durante la mayoría de su vida laboral activa aportan por bajos salarios y luego cuando se acercan los últimos 3 años elevan artificialmente la base
sobre la cual aportan. Eso hoy nos obliga a conceder jubilaciones muy por encima del promedio de lo que aportaron durante su vida laboral activa. ¿Y eso qué hace? Desfinancia el sistema y afecta las finanzas institucionales. Entonces, ese es un cambio muy importante. No significa cambiar ningún parámetro, ninguna edad, ningún porcentaje de aporte, nada. Significa que a los efectos de el mostrador hacia adentro, cuando vamos a hacer los cálculos, vamos a considerar un periodo más extenso. Y eso refleja el esfuerzo contributivo, reitero, y es más justo, porque entonces realmente cada persona se va a jubilar de acuerdo a lo que realmente aportó al sistema. De esa manera, con esas medidas, nosotros creemos que vamos a revertir paulatinamente la situación en la que se encuentra la institución. Esto no es de un día para otro, no lo vamos a lograr el año que viene, no lo vamos a lograr en un par de años. Esto va a ser, así como la degradación o el debilitamiento del sistema se produjo a lo largo de décadas, también creemos que estas medidas van a contribuir por lo menos para evitar continuar empeorando la situación y también mejorar paulatinamente las finanzas y el sistema administrado por la institución. Y una de las cosas que usted mencionó es aquello de la baja cobertura de la seguridad social en nuestro país. Una cosa que me hizo ruido y me dejó así, ¿por qué los otros países tienen tan alta cobertura y nosotros no? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuáles serían las causas? ¿La gente no está motivada con la seguridad social o es responsabilidad nuestra? ¿Por dónde va la mano? Bueno, también tiene un análisis complejo. Principalmente entiendo que esto se debe a las características de nuestro mercado laboral. No olvidemos que el Instituto de Previsión Social es un seguro social en el que es obligatorio adherirse cuando el trabajador está en relación de dependencia. Y esa relación laboral en relación de dependencia en nuestro país está caracterizada por la informalidad. Es decir, las altas tasas de informalidad en nuestro país hacen que los trabajadores no solamente no estén declarados ante el organismo competente que es el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sino que tampoco estén declarados, asegurados dentro de la seguridad social. Y ese es un tema que también tenemos que trabajarlo no solamente como institución, sino como Estado. Tenemos que desarrollar las políticas públicas y propiciar para que toda la población, no solamente los trabajadores dependientes, estén alcanzados, estén protegidos con programas de protección social que garantizan la protección de su salud a través de los organismos de salud pública, si es un programa no contributivo, o a través de los establecimientos del IPS, si es a través de nuestra caja que es contributiva, y también tener esa protección cuando por enfermedad, por invalidez o por vejez uno deja de colaborar con el sistema y llega el momento de recibir esa protección, ¿verdad? Entonces, entre todos tenemos que desarrollar un trabajo conjunto como Estado para protegerle a esa población. A nosotros como IPS nos toca cumplir con el rol institucional de protegerle a todos los trabajadores dependientes y para eso tenemos que tomar esas medidas y mejorar nuestra cobertura, también recuperar este equilibrio financiero, garantizar la vida, la larga vida y la sostenibilidad actuarial del IPS y así cumplir con ese rol tan importante que tiene el Estado, que es protegerle a toda la población a lo largo de la vida, ¿verdad? La protección social implica que el Estado le tiene que proteger a todos los miembros de esa sociedad cuando una contingencia o riesgo de la vida se presenta. Y sabemos que desde que nacemos hasta que se presenta la muerte, se pueden dar ciertas contingencias o riesgos sociales y es en esos momentos en que el Estado tiene que estar preparado para protegernos. Y cada uno desde nuestras instituciones tenemos que hacer que eso sea posible.
Por último, doctora, para cerrar un poco el IPS podcast de hoy, si hay algo que querés agregar, que quedó en el tintero, porque bueno, esta no es la última vez que vamos a hablar contigo, al contrario, estos son muchos capítulos para ir focalizándonos en diversos aspectos que tiene la seguridad social, de lo que tiene la gerencia de prestaciones económicas, el ámbito de las jubilaciones, los subsidios que tiene, todos los servicios que se brindan, ¿verdad? Inclusive la vez pasada me comentaba alguien el tema, por ejemplo, de los trabajadores del campo que tienen otro tratamiento, el tema de los jornaleros, que quizás mucha gente piensa que ellos jamás se van a jubilar, sino al contrario. Tienen también su sistema de jubilación con otro tipo de aportes que son un poco desconocidos, pero que hay que hablar un poco de eso también para dar información a la población, porque también hay una población mayoritaria que es jornalera, que trabaja con ese sistema de pagos. ¿Querés agregar algo más en ese sentido? Con mucho gusto podemos hacer otros capítulos conversando en profundidad sobre cada una de las características de esos regímenes diferentes y bueno, a la vez de despedirme, dar un mensaje final para decir que la protección social y la seguridad social constituyen una garantía para un futuro tranquilo. Sobre todo los jóvenes a veces no son conscientes de que es importante aportar a la seguridad social, no solamente porque hoy puede darte una protección de salud, sino también es una garantía de una vejez digna y de un futuro tranquilo. Entonces, en ese sentido, ser conscientes, no solamente individualmente, sino como sociedad, que tenemos que fortalecer todas las instituciones y en particular la del Instituto de Previsión Social. Y también hacer un llamado a la reflexión y a la acción. Como sociedad tenemos que reflexionar en el Instituto de Previsión Social, en la máxima autoridad tenemos representados a sectores de los empresarios, también de los jubilados, también de los trabajadores y el Estado mismo, y todos juntos debemos reflexionar sobre las medidas que tenemos que tomar hoy como autoridades y como generación para devolverle la fortaleza al seguro administrado por el Instituto de Previsión Social. Si hoy optamos por no hacer nada, para no generar discusión, para no generar enfrentamiento, entonces corremos el riesgo de perder la oportunidad de tomar las medidas que son necesarias para devolverle la salud a la institución y fortaleza a esta institución que hoy protege a más de 1.500.000 personas y que hoy tenemos la responsabilidad de cuidar y de recuperar para que tenga muchos años más de vida. Doctora Vanessa Cubas, muchísimas gracias por su tiempo y por recibirnos y como ya lo adelantamos, vamos a seguir hablando. Excelente, con mucho gusto. Con nosotros hoy Vanessa Cubas, el tema de la seguridad social y el rol del IPS como gestor de este importante derecho humano fundamental. Muchas gracias, hasta cada momento.